acto de la gobernabilidad por sí y en sí misma. La gobernabilidad tiene que ver con el factor de poder, con el factor de autoridad, con la capacidad de hacer cosas. Sin embargo, en el concepto gobernanza que se está manejando hoy día, hay una modificación en los actores, en los factores y en las acciones de gobierno y en la forma de hacerlo. Obviamente, cuando se habla de gobernanza en el contexto mundial, se está hablando de que un mayor número de actores se incorporen en la toma de decisiones, y lo cual, desde la lógica del sistema político mexicano, eso ya está incorporado a través de las leyes de participación ciudadana o las leyes de participación social. Cada una de las dependencias de gobierno tienen un área específica para tal cosa, incluso tienen una dependencia que se llama participación social o participación ciudadana. Entonces, eso está regulado. Obviamente, la acepción donde más actores se incorporan a la toma de decisiones, obviamente en el contexto europeo es muy bien visto que los actores sociales de carácter individual entren a hacer cosas. Mucho de la concepción, acepción y entendimiento de qué es la gobernanza está ligado al manejo de los recursos públicos o los recursos internacionales que son ejercidos por un Estado. Cuando este manejo de los recursos financieros se acota a la idea de buen gobierno, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que los recursos se ejerzan de manera adecuada, de manera pertinente. En consecuencia, lo que sucede es que ya no es el gobierno el que controla los flujos financieros, pero tampoco es el que controla los proyectos en donde se ejerce el recurso. Entonces, lo que hacen los organismos financieros es pasar y seleccionar un proyecto de este lado, donde el gobierno queda en medio y transitan el dinero de manera directa. Se le da a conocer, obviamente, al gobierno, se le manda, se etiqueta, pero no lo puede tocar. Lo que se le pide a los ejecutores del proyecto, en consecuencia, es que lo que están prometiendo y comprometiendo de realizar se cumpla. Pueden haber criterios ambientales, criterios climáticos, reducciones de gases de efecto invernadero, lo que uno disponga. Pero el centro es que el ejercicio del presupuesto que se esté etiquetando se ejecute al 100%, y la otra condición es que el gobierno no tenga acceso. Consecuencia, la gobernanza implica, por tanto, un proceso de apertura de parte de los gobiernos. En el contexto de la Universidad Nacional, desde el año del 2008, el doctor Carlos Gay García, aquí presente, se dio a la tarea de convocar a la Ciudad de México, a las autoridades del gobierno y a la universidad, a crear un espacio de deliberación pública, académica y política, para poder encontrar no solamente los diagnósticos, sino las probables respuestas a cambio climático para esta gran urbe. Obviamente, el objetivo operativo de la cosa, de esta cosa tan interesante que es el centro virtual, es poder establecer un diálogo constante, abierto, permanente, entre académicos y funcionarios, de manera abierta, y donde los unos no se espanten de los otros, y donde los académicos sean políticamente incorrectos, y donde los políticos sean, como siempre, académicamente incorrectos, pero que en conjunto podamos buscar, y no digo encontrar, buscar las mejores opciones. Obviamente, la preocupación por el escenario de cambio climático a futuro sí nos convoca a meternos, por eso estamos aquí reunidos. Pero, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones que nosotros no conocemos? ¿Quién está detrás y por qué? Porque te puedo decir que Estados Unidos está apelando todavía por el petróleo. Pero lo que sí hemos visto en las negociaciones internacionales es un debate entre Europa, los Estados Unidos, y entonces eso se transforma en un juego geopolítico. Y en esa geopolítica está metido México. Entonces, sí, tiene que ver con lo global, tiene que ver con pautas, mecanismos de respuesta, por supuesto. Los mecanismos de respuesta van desde lo local y tienen alcance global, y viceversa, van de arriba hacia abajo. Entonces, ahí sí cabría la idea de la gobernanza. El punto es, ¿quién controla esta gobernanza y para qué? O sea, las respuestas tienen que ser localizadas, es decir, tienen una acción en lo local que puede ser de carácter microsociológico, que puede llegar a la categoría de el mexicano que vive en la calle tal, en la casa número tal y que tiene 3 hijos, está haciendo por cambio climático esto. Y obviamente podemos después pasar un poquito a una escala más amplia, y que puede ser la calle donde vive este mexicano y qué están haciendo en esa calle. Y después podemos pasar a una colonia, después a un barrio, a una delegación, a un municipio, a un país. Y obviamente esto tendría que tener un impacto positivo y o negativo para lo que está pasando en el mundo.